Buenas tardes con todas y con todos. Damos la cordial bienvenida a nuestros invitados, señoras, señores, y a todos a quienes nos sintonizan en redes sociales. El día de hoy, el Archivo Histórico Nacional, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, conmemorado el 1 de mayo, propone la siguiente conferencia virtual titulada Los archivos del movimiento obrero en Ecuador, con el objetivo de promover archivos históricos relacionados con el movimiento obrero en el país y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de emprender investigaciones y proyectos vinculados a este ámbito, contribuyendo así al fortalecimiento de la memoria social del Ecuador. Este evento también se enmarca en el programa cultural denominado Archivo, Valores e Identidad, con el cual el Archivo Histórico Nacional busca visibilizar a los archivos como sitios para fortalecer valores, ejercer derechos y reforzar sentidos de identidad. A continuación, damos la palabra a la magístra Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes con todas las personas que nos están siguiendo en redes y un saludo especial a los expositores del día de hoy que gentilmente aceptaron la invitación del Archivo Histórico Nacional. Como acaba de decir Jonathan, el archivo durante estos últimos años se ha dedicado a ciudadanizar el espacio. Bueno, perdón, hubo ahí un lapso. Eh, Les decía, se ha dedicado a posicionar su quehacer y además a poner en valor los acervos. Y aquí hablo no solamente del acervo del Archivo Histórico Nacional, sino del acervo que custodian los múltiples archivos históricos del país como cabeza de red de archivos históricos. Nos parece importante que podamos colaborar en la difusión, en la puesta en valor de estos otros espacios que a veces no están tan visibles. En lo que respecta al tema del día de hoy, vamos a hablar de los acervos relacionados con los movimientos sociales, con los movimientos que tienen que ver con las luchas de los trabajadores. Y en ese sentido, quisiera un poco recapitular sobre esta necesidad que ha habido siempre desde la época colonial, se sentía con las cofradías de agruparse en torno a un oficio o en torno a una profesión, en gremios, para levantar sus voces, para demandar derechos, para defender derechos. Y claro, ahora vamos a tener la presencia de nuestros expositores que nos van a hablar desde sus diferentes espacios y de los acervos que se custodian en estos espacios, en la Sociedad de Hijos del Trabajo, en la CEOLS y claro, también en los sindicatos, y ahí vamos a tener también una experiencia con soportes especiales. Qué importante es ver a través de estos documentos todos los cambios que se han ido dando en la sociedad gracias precisamente al impulso que le han dado a través de las luchas de los grupos sociales. Y claro, nuestro rol como archivo en esta época posmoderna, podemos decir, eh, es dar visibilidad a esas voces de las minorías, de estos grupos ciudadanos que tienen una relación directa con el Estado y que nosotros como un archivo que somos institucional, no somos depositarias de estos acervos, no somos custodios de estos acervos, pero es muy importante que existan, que se visibilicen y se usen. Bueno, entonces sin más preámbulos, solamente quería presentar, tenemos hoy un moderador de lujo, él es Fernando Muñoz Miño, quien es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestro en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Él es integrante del Seminario Permanente de Historia Política y su agenda de investigación trata precisamente sobre la historia social de las organizaciones populares ecuatorianas, la historia electoral del siglo XX y la historia política de las organizaciones cristianas. También antes de cerrar mi presentación y dejar en la palabra a Fernando, quisiera invitarles a revisar en nuestras redes sociales el trabajo que estamos realizando precisamente de recuperar la memoria
de estas luchas a partir de la República. Entonces, los días martes tenemos un segmento, ya vamos por el capítulo 2, y ahí van a poder ver algunos documentos que testimonian precisamente lo que les acabo de decir. Con esto te dejo, Fernando, en la palabra y les agradezco mucho por su presencia. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Primero quiero agradecer muchísimo esta invitación de Alejandra y del Archivo Nacional de Historia. Realmente es para mí un honor, un gran honor poder formar parte de esta conversación, moderar además este diálogo con grandes amigos, a quienes les conozco personalmente, y además de un tema que creo que es fundamental, y es como qué decir sobre este tema y tan importante sobre los archivos, la memoria obrera. Y al momento de reflexionar de manera muy general, antes de pasar a presentar a quienes nos acompañan en esta conversación, pensaba que este evento tiene tres conceptos y tres elementos que lo atraviesan, ¿no? La historia, el trabajo y el archivo, ¿no? Eh, Qué bonito poder hablar, digamos, de la historia de los obreros en Ecuador y de las obreras en Ecuador, de trabajadores y trabajadoras, cuando, si tal vez recordamos ciertas premisas, al menos desde la historia marxista, la historia no es sino la historia de la lucha de clases. De cierta manera, estos archivos que aquí se van a presentar, esas experiencias de memoria que se van a presentar, hablan de aquello. Porque ¿qué es sino la historia? Sino aquella historia del quehacer humano, y qué cosa más humana que ser trabajadores y trabajadoras y a través del trabajo transformar el mundo, ¿no? Pienso además esta actividad fundamental del trabajo y cómo, al menos desde la historia, siempre se ha intentado darle un lugar, y que muchas veces los problemas a los que nos enfrentamos quienes trabajamos precisamente historia del trabajo, la historia obrera, es muchas veces la dificultad de acceder a ciertas fuentes, ¿no? Tanto porque algunos procesos no sostuvieron esta recopilación del devenir del proceso a través de documentos, ya sea también porque lamentablemente hemos perdido muchas de las voces en clave de memoria oral que fueron fundamentales y claves para entender el proceso de constitución del movimiento obrero en Ecuador, como también, ¿por qué no decirlo?, la poca atención que muchas veces ha dado el Estado en la preservación de estos repositorios importantes, no solo de los repositorios públicos, sino también de los repositorios privados, que son precisamente esos espacios de salvaguarda y de cuidado de la memoria. Y ahí traigo a colación el tercer y último concepto, esta idea sobre el archivo y la importancia de los archivos, que probablemente la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas no han visitado nunca en su vida un archivo. Y tampoco entendemos muchas veces para qué sirve el archivo, ¿no? Como ese espacio que muchas veces en las instituciones públicas y privadas resulta ser el cuarto con menor atención, donde se arruman documentos y donde finalmente, sin atención ni cuidado, esos documentos se pierden. Cuando realmente el archivo, al igual que el museo, al menos en los tiempos que vivimos, es un espacio que tiene que ser espacio vivo. De manera que un evento de esta naturaleza, que pone en diálogo experiencias de recuperación, de preservación de la memoria, nos hablan también de estos esfuerzos que son muchas veces titánicos por quienes se encargan de preservar y cuidar la memoria, esos archiveros y archiveras que son fundamentales para la historia del país y del mundo, diría incluso. Hacen lo posible y lo imposible para que esta memoria no se pierda, porque no simplemente son papeles, no simplemente son mapas, no son fotografías antiguas únicamente, sino son aquellos vestigios que nos hablan de un tiempo lejano o más cercano, pero que sobre todo nos están comunicando cosas del presente. Y ese es el lugar que tiene la historia, o que debería tener la historia. No hablarnos del pasado como algo que fue. No es una descripción exacta de los hechos pasados, sino sobre todo es una interpretación, un análisis de aquellos procesos que nos precedieron, para darnos luces y entender de mejor manera el presente. De forma que qué mejor manera de entender el presente actual, ¿no? El año 2024, que a través de estas experiencias de recuperación y preservación de la memoria histórica de los trabajadores y trabajadoras, que yo me atrevería a decir que siempre somos la mayoría. No somos una minoría, somos una mayoría, y reconocer en estos espacios de preservación de la memoria las historias personales, familiares, la historia propia, cotidiana, de la lucha por los derechos que no fueron otorgados gratuitamente, sino que fueron producto de procesos de lucha, de combate muchas veces,
nos ayuda a pensar el presente desde ese lugar de protagonismo que le corresponde a los trabajadores y trabajadoras del país y del mundo. Qué mejor verlo así en este día 2 de mayo, que seguimos celebrando y conmemorando sobre todo el 1 de mayo. Dicho esto, quisiera presentar a quienes nos van a acompañar en esta conversación. En primer lugar, contamos con la participación de la magíster Marcela Arellano. Ella es una mujer andina, feminista, sindicalista y socialista. Es presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOLS. También es representante de los trabajadores ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y ejerció como presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. También nos acompaña Felipe Ogaz, quien es antropólogo por la Universidad Politécnica Salesiana. Es aspirante al máster de investigación en historia con la tesis sobre el Gran Paro del Pueblo de 1982 y actualmente es coordinador del proyecto de archivo histórico de la Sociedad Hijos del Trabajo, así como fundador del colectivo Diabluma. Y finalmente nos acompaña Francisco Salazar o Paco Salazar, quien es fotógrafo. Sus proyectos fotográficos se han presentado en museos y galerías de Quito, Cuenca y Guayaquil. En el exterior ha participado en muestras en Estados Unidos, México, París y España. Sus fotografías se han publicado en revistas destacadas a nivel nacional como internacional. En 1999 fue reconocido como uno de los 12 fotógrafos latinoamericanos para el nuevo milenio por la revista Time. Se destacan proyectos como La Ruta del Euro, una mirada a la problemática de la migración, o No hay Barbies en el planeta Rick Book, un trabajo sobre el rock y sus historias. Además de su trabajo como fotógrafo, Paco se ha desempeñado como activista cultural y político. Ha dedicado un intenso trabajo en la promoción del arte y las expresiones culturales, participando en la Asamblea Nacional Constituyente y ejerciendo el cargo de viceministro de Cultura del Ecuador, liderando importantes proyectos para la promoción de la cultura y el arte en el país. Habiendo presentado a quienes nos acompañan en este momento, quisiera darle la palabra a Marcela Arellano, quien tiene el tiempo de 15 minutos para compartir la experiencia del maravilloso archivo de las CEOLS. Por favor, Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Alejandra. Primero que tengo que valorar y agradecer al Instituto de Archivo y también a la Universidad Andina. Son estas dos instituciones las que nos ha permitido hacer realidad un sueño que teníamos en las CEOLS de tener un archivo que podamos consultar y que pueda ser abierto, pero que también esté organizado, ¿no? No teníamos este archivo, teníamos documentos arrumados, efectivamente, ya les voy a mostrar unas diapositivas precisamente que dan cuenta de aquello. Me parece, yo creo que aquí no tengo posibilidades de compartir, alguna cosa ocurre, permítame por favor. Tengo dificultades de compartir. No, no me permite compartir. No sé si es que les envío el documento. Ya revisamos, Marcela. Danos un segundo. Ah, ya. Sí, decirles, comentarles que este interés, este sueño de tener un archivo con el que podamos además poder ir construyendo la historia de la CEOL, sus momentos más importantes, lo significativo de la Confederación y discutir, problematizar esa historia para pensarnos en el futuro. Ha sido un momento bastante importante y bastante interesante. Y en ese sueño, en ese querer, nos encontramos precisamente con el instituto y nos encontramos con la Universidad Andina y nos pusimos en marcha. Hemos encontrado varios documentos espectaculares, hermosos, ¿no? Un primer documento es el acta constitutiva de la Confederación. La CEOL se funda en un momento histórico particular del Ecuador, donde, Intente, por favor. Perdón, Marcela, ¿puedes intentar ya, compartir ahora? a ver, me permite, a ver si es posible.
No, me dice que tengo alguna cosa que abrir y no, no, me manda Eh, alguna cosa. Ujú. Gracias, ya te escribimos por interno, gracias. Ya, entonces les mencionaba que la CEOLS fue constituida en agosto el 1 de mayo de 1962, en un escenario de, en el país habían centrales sindicales que estaban vinculadas directamente con partidos políticos. La CTE con el Partido Comunista tenía una fuerte corriente del Partido Comunista dirigiendo la CTE. Teníamos a la CEDOC, que era una organización que estaba muy vinculada al sindicalismo obrero cristiano. Sí, estas dos centrales sindicales estaban fundamentalmente organizadas en el Ecuador. Había otras organizaciones sindicales, otras organizaciones, otras centrales sindicales, pero regionales. En 1962 se toma la decisión, varias de estas pequeñas organizaciones regionales de la costa, la FETRALPI, la CREOL, organizan la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Y esta primera estructura de la CEOLS estuvo fundada por 130 organizaciones. Y en esas 130 organizaciones encontramos organizaciones, por ejemplo, sindicatos de trabajadores de la construcción, ¿sí? Albañiles, maestros, carpinteros. Encontramos también la Asociación de Artistas del Guayas. Encontramos los panaderos, digamos, a la estructura sindical que en ese momento existía en el Ecuador, de acuerdo al momento histórico que vivía el Ecuador en su tema económico productivo, ¿no? Entonces, con estas organizaciones se constituye la CEOLS. Posteriormente identificamos que la CEOLS sufre un quiebre importante. En 1972, en el 72, 10 años después de haber sido constituida la CEOLS, se toma un grupo de dirigentes vinculados más hacia el socialismo y a sectores populares de izquierda, se toman la FETRALPI y terminan ganando las elecciones en el 74. Y en el 74, la CEOLS, en sus principios, incorpora los temas de democracia, pero también se identifica con un horizonte socialista, se declara socialista, ¿no? Entonces, digamos, esa es una ruptura para la CEOLS que venía desde el sindicalismo libre y democrático, organizado desde los sindicatos norteamericanos, sufre esta transformación. Esta importante transformación del movimiento sindical estructurado en las CEOLS sí, se evidencia también en su plataforma de lucha. Una plataforma de lucha que estaba concentrada en defender los derechos de las y de los trabajadores, sí, a una plataforma mucho más sociopolítica y con una mirada de país, ¿no? Entonces se plantean soberanía nacional, se plantean, por ejemplo, unidad y gobierno popular. Entonces, la plataforma de lucha de la CEOL sufre una transformación importante. En ese momento estábamos en dictadura en el Ecuador. Esa es la otra cuestión que queríamos identificar en los archivos y que ahora tenemos acceso y que nuestra querida compañera Daniela Zúñiga logró también entregarnos los documentos más importantes de la Confederación y allí precisamente encontramos esta acción de las CEOLS vinculada al contexto en el que estaba viviendo el Ecuador en ese momento, un contexto de dictadura militar. ¿Sí? Con asedio no solamente a los derechos democráticos, sino a los derechos laborales y a los derechos a la libertad sindical. La CEOLS, una vez que es tomada en el 74
por este grupo de dirigentes vinculados al socialismo, se vincula también al Frente Unitario de Trabajadores, que este Frente Unitario de Trabajadores nace en el 72. Y este FUT, ¿no?, que ahora lo conocemos, el histórico FUT, sí, nace no solamente con la premisa de asegurar justicia laboral, de asegurar derechos en el mundo del trabajo, sino plantea, no es posible que haya derechos en el mundo del trabajo si es que vivimos en una situación de dictadura. Necesitamos democracia. Y uno de los ejes centrales de su lucha es precisamente la democratización del Ecuador, entrar a un proceso de democracia. Otro momento hermoso que vemos allí relatado en los documentos, en las plataformas, en la acción de la CEOLS y de este Frente Unitario es, por ejemplo, en torno a la defensa de los huelguistas de Astra, ¿no? Cómo se organizan para defender a los compañeros. Finalmente, cuando es declarada la huelga y la toma de esta empresa por parte de la policía, estaba allí y aquí lo tengo, ¿no? El general Bolívar Jardín Cagüeñas. Él es el que ordena la toma de la empresa y él es el que ordena el desalojo y por lo tanto la masacre. ¿Sí? Y luego los hechos posteriores donde los dirigentes sindicales, incluido el presidente de la CEOLS, es apresado por la dictadura de ese entonces, precisamente por defender los derechos. Entonces, observamos cómo, efectivamente, como nos decía Fernando, los derechos han sido conquistados por levantamientos, por huelgas, por movilización. Nuestros compañeros han sido asediados, han sido tomados presos, ¿no? Entonces, la historia del movimiento sindical es sobre todo una historia de lucha, es una historia de conquista de derechos por la fuerza, construyendo unidad y construyendo de reclamos masivos, ¿no? De asegurar lo colectivo, ¿no? Observamos también ahí hechos interesantes como la participación de la CEOLS, del presidente de la CEOLS de ese entonces, José Chávez, en la constituyente, ¿no? En los personajes que elaboran, que no son personas elegidas democráticamente, digamos, por voto, sino elegidas, o sea, los notables, ¿no? Y entre los notables se encontraba precisamente el presidente de la CEOLS y participó en la comisión que elaboró los textos de seguridad social, de salud, de trabajo, de educación, ¿no? O sea, los textos que son fundantes de una nación con justicia social, ¿no? Y me parece que ese es otro elemento importante. Ese es el aporte del movimiento sindical a la democratización del el país, ¿sí? Pudimos observar que había medios de comunicación, había un periódico, y en ese periódico se difundía tanto la plataforma como las acciones de las CEOLS, las cosas internas, domésticas, ¿no? De cambio de directivas, de cómo se va a organizar la movilización tal o cual, ¿no es cierto? De cuáles son las reuniones que se tiene con los candidatos, con qué candidatos, a qué candidatos va a apoyar la CEOLS, la estructura organizativa de la CEOLS, qué plantea en función del apoyo, qué dicen, ¿no? ¿Cuál es la plataforma, los requerimientos que se hacen a los candidatos de ese entonces? ¿Sí? Es decir, no, logramos identificar y con los escritos, con los documentos que se tiene, cuál fue el aporte de la Confederación de Trabajadores Libres, y yo no hice la presentación, ¿no? La CEOLS es la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, y estos archivos, la organización de estos archivos nos permite identificar el aporte que ha habido para el mundo del trabajo, para el mundo del trabajo en Ecuador, pero también la incidencia que esta organización logró a nivel regional y a nivel global, ¿no? Identificamos que nuestros dirigentes participaron, por ejemplo, en el Consejo de Administración de la OIT, que allí
levantaron varios planteamientos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente hubo un aporte al mundo del trabajo en el Ecuador, sino también hubo un nivel de incidencia en las Américas y en el mundo. Y me parece que valorar eso, identificar eso como un valor y como, digamos, esto éramos en su momento, esto era la CEOLS, nos posibilita también discutir el momento actual que está atravesando la Confederación y pensar en una perspectiva, ¿no? Yo creo que es necesario no solamente tener los archivos, sino que estos archivos nos permitan efectivamente proyectarnos hacia el futuro, hacer un análisis actual y proyectarnos hacia el futuro, es decir, qué necesita en este momento el movimiento sindical para constituirse en un actor incidente y en un actor que posibilite nuevamente la democratización del Estado ecuatoriano. Desde nuestro punto de vista, desde una corriente de trabajadores que en este momento estamos en la dirección de la Confederación, hemos planteado que y hemos identificado este momento actual como un momento de mucho peligro a la democracia, ¿no? Donde los autoritarismos, no solamente en el país, sino a nivel general y mundial, independientemente de la orientación política de los partidos y los gobiernos de turno, sí se avanza en el autoritarismo. Y eso pone en serio peligro no solamente los derechos particulares en el mundo del trabajo, sino los derechos en general, las condiciones de vida digna de la gente, ¿sí? Por eso me parece súper importante contar con estos documentos organizados, que podamos tener acceso, que podamos reflexionarlos. La CEOLS en este momento está viviendo los 50 años de el quiebre, del quiebre ideológico, ¿no? Y de asumir una postura socialista y obviamente eso nos compromete a identificar el momento actual y a diseñar una plataforma y una acción de lucha que nos permita recuperar derechos, sostener el movimiento sindical, articularlo hacia otras organizaciones de carácter social y proyectarnos al futuro, pensar con las otras organizaciones sociales un proyecto de país. Creo que eso hace falta en este momento, ¿no? Hace falta diálogo, hace falta unidad y hace falta una propuesta programática que nos permita precisamente demandar a las autoridades de turno y ojalá asegurar que un proyecto político de nuevo gobierno pueda instalarse en el Ecuador, ¿no? Yo no sé si es que hasta este momento se hayan cumplido los 15 minutos, estimado Fernando, tú me dirás, pero yo diría y concluiría con eso, ¿no? Que la historia del movimiento sindical es una historia de luchas, es una historia de conquistas, es una historia de victorias y de pérdidas, y que el poder identificar el momento actual y el poder identificar los errores, los fracasos, la memoria que tenemos y poder analizar el momento actual nos permite posibilidad de proyectarnos hacia el futuro. Reitero mi valor y mi agradecimiento a estas instituciones que han podido hacer que ahora contemos con un archivo organizado y, como ustedes dicen, un archivo vivo. Tenemos capacitado al personal para que maneje este archivo y obviamente queremos ponerlo a disposición del público, a disposición de las universidades, a disposición de las personas que quieran investigar sobre esta organización sindical que también tuvo importantes aportes para el Ecuador. Hasta allí, muchas gracias, estimado Fernando. Muchísimas gracias, Marcela, y además gracias por el tiempo. Fue preciso sobre los 15 minutos y qué maravilloso lo que nos puede comentar. Me pongo a pensar que hace 10 años yo estaba trabajando mi tema de tesis de grado de historia, que versaba precisamente sobre el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas del 72 al 76. Y veía con asombro precisamente este giro socialista que había dado en su momento la CEOLOS y la constitución del FUT, como el actor de la vanguardia del movimiento social ecuatoriano durante los 70 y 80. Y en ese momento, cuando estaba haciendo mi investigación, recurrí a las tres centrales sindicales clásicas buscando archivos. Y en ese momento no había posibilidad de acceder y consultar esos documentos.
Tener esta posibilidad de consultar el archivo vivo de las células, creo que es para quienes hacemos historia, pero diría para todos los ecuatorianos y ecuatorianas una oportunidad extraordinaria que no hay que desperdiciarla. Así que espero darme un saltito por ahí. Realmente tengo mucha curiosidad de todo lo que se puede encontrar en ese archivo. Muchas gracias, Marcela. Antes de darle la palabra al siguiente panelista, a Felipe, quisiera leer un par de los comentarios que nos están llegando en las redes sociales en esta transmisión. Un comentario de Mateo Manfredi, que felicita el evento. También Freddy Avilés Zambrano dice, gracias por hacer visible estas luchas. Tenemos un saludo de Sonia María Merizaldi Aguirre, un saludo del Archivo Metropolitano de Historia de Quito. Y comentarios específicos sobre la experiencia que nos comenta Marcela, de la historiadora Anita Barreno, una querida amiga. Felicitaciones a Daniela Zúñiga por el trabajo de recuperación de este importante acervo documental de las CEOLS. Gran trabajo llevado a cabo con el acompañamiento de la historiadora Cintia Chica en las líneas de fomento de repositorios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y Cintia responde, felicitaciones por esta gran labor de recuperación y preservación de este archivo tan importante como lo es el de las CEOLS, por ser un acervo cultural tan importante para la historia del movimiento obrero y el trabajo en nuestro país. Excelente presentar este gran proyecto realizado en el marco de las líneas de fomento de repositorio y memoria social con el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio y el trabajo de Daniela Zúñiga. Y un último comentario de Daniela Zúñiga, qué maravilla que nos acompañan precisamente las personas que han colaborado en este proceso, que dice, gracias Cintia por su apoyo como administradora y el trabajo es el de la CEOLS, la Universidad Andina y el INPC que apostaron por el proyecto y quien gana con este proyecto es del país porque se abona un poquito más en el mejoramiento de los archivos y desde distintas instancias. Les invitamos a quienes nos están escuchando por medio de las redes sociales del Archivo Nacional, Histórico Nacional del Ecuador, que puedan igual hacer sus comentarios y preguntas, ya que luego de las intervenciones tendremos un espacio para conversar un poquito más al respecto. Dicho eso, quiero darle la palabra a Felipe Ogaz. Por favor, Felipe, igual tienes 15 minutos y pues muy atento a lo que nos quieras compartir. Hola, muchísimas gracias a todos. Voy a intentar compartir mi pantalla. Parece que sí, ya. Me cuentan si se ve. Por el momento no, Felipe. No, no se ve Felipe. A ver, ahí. Se está cargando, ahí está. Ya, chévere, qué bueno. Entonces, bueno, yo les voy a contar esta tarde sobre el archivo histórico de la Sociedad Hijos del Trabajo. Probablemente la sociedad es la primera organización clasista de este país, es decir, ellos ponen ya en su jornada de fundación en febrero de 1896 a la clase trabajadora como su eje de trabajo y se ve claramente en ellos la transición desde estas organizaciones de socorro mutuo y mutuales hacia un trabajo denodado hacia la clase obrera, ¿no? Antes yo voy a hacer igual que Marcela, agradecer con todo corazón a Alejandra que nos ha echado una mano inmensa, la paciencia, el acompañamiento, también de Sonia Merizalde del Archivo Histórico Metropolitano, toda la gente del Archivo Histórico Nacional, hasta nos donaron las estanterías que ahora están en nuestro repositorio y bueno, a todas las personas que de una u otra forma nos han acompañado en este proceso tan hermoso, tan maravilloso, esta posibilidad cercana de trabajar con tesoros, ¿no? Tesoros que se encuentran además escondidos en lugares por donde uno ha transitado tantas veces, que es probablemente lo que le pasó a Valeria Coronel. Quiero empezar con este video cortito para que ustedes un poco vean. Ese es el edificio de la sociedad y ahí está el archivo. Este es cuando estuvimos haciendo el trabajo de limpieza, de inventario, hace ya algunos meses. Eso es. Bueno, para poder valorar realmente este archivo tendríamos que poder conocer un poco de la organización, ¿no? De la organización de la Sociedad de Hijos del Trabajo. Este, esta es una organización conformada, como se ve en este mural, este mural que queremos llevarlo a la práctica, este es su boceto, en 1896. De hecho, la organización se había reunido ya
motivada por Miguel de Albuquerque Vives, este independentista cubano, muy amigo de Alfaro. De hecho, Albuquerque fue miembro de la Junta de Independencia de Cuba y en ese momento vino acompañando a la Revolución Liberal y fue encargado por Eloy Alfaro, que va a aparecer aquí. Bueno, primero déjenme hablarles sobre el símbolo, ¿no? Con esta es la adaptación de la adaptación de la adaptación del logo de la sociedad. Este es el logo que están usando actualmente y quiero mostrarles, Albuquerque era francmasón y aquí están claramente los símbolos masones, la ilustración, el conocimiento y también este viejo debate que si Albuquerque y los primeros hijos del trabajo eran anarquistas o no, está ahí su mano, ¿no? Las dos manos, la cooperación, ¿no es cierto? Ese símbolo anarquista tan claro, ¿no? Entonces hay un historiador dentro de la sociedad, este es el edificio de la Sociedad Hijos del Trabajo, aquí un acercamiento porque esas letras y esa entrada en general es impresionante, esto está en Boyacá, 1113 y 9 de octubre en un edificio, uno de los dos predios que Eloy Alfaro donó. Ahí en su mano derecha le encuentran a Eloy Alfaro, son enamorados, amantes de Eloy Alfaro. Esta es la directiva, ni una sola mujer, como ustedes pueden ver, aunque las compañeras que vieron en el video son voluntarias y trabajadoras de la organización, ¿no? Esta es una reunión que sostuvimos la semana pasada preparando el 1 de mayo con algunos sindicatos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que ustedes han planteado, Fernando y Marcela, son organizaciones recontra vivas, son organizaciones, o sea, yo decía es un tesoro porque imagínense una organización que está en vigencia 128 años, que bueno, ya les voy a contar en más detalle que siguen vivos, que su acto más importante durante todo el año es el 15 de noviembre. Esta es una foto que encontramos de 2010. Ellos se acercan todos los 15 de noviembre a dejar su ofrenda a las cruces sobre el río. Esta foto a mí me impactó. Y esta foto es cuando se celebró el centenario de la huelga general, de la Gran Asamblea y de la huelga general de Guayaquil, ¿no? Un poco de la historia, aunque ya hemos anticipado, su patrono, es miembro y protector de la fundación, de la organización, es Eloy Alfaro, ¿no? Y debo decir que Albuquerque Vives, que fue ayudante de campo de Antonio Maceo, este cubano universal, ¿no? De esta historia global, de esta historia conectada, funda en Guayaquil, como les digo, en 1895 se juntaron en una asamblea los principales gremios, los más activos gremios de la ciudad de Guayaquil. Yo prefiero usar el concepto de trabajadores porque obreros difícilmente podríamos encontrar, aunque probablemente algunos, pero son trabajadores, son sobre todo artesanos. Están estos que fueron los impulsores principales de la huelga de Guayaquil, los cacahueros, la gente que cargaba sobre sus espaldas el cacao, y están los gremios más activos de la sociedad son invitados por Albuquerque y Vives para conformar una organización en la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Esta es una foto de la huelga general de Guayaquil. ¿Qué es lo que buscaban? Una sociedad liberal. Ellos eran fervientes liberales, fieles hasta morir Eloy Alfaro, al punto que cuando llega, y eso ya encontré en el archivo, esos momentos son que se te electriza la espalda, la carta de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana Anarquista, cuyo secretario era Alejo Capelo Cabello, por quien hemos nombrado al archivo, el archivo nuestro se llama así, por este hombre hermoso que murió en uno de los locales de la sociedad, murió en la completa indigencia, le acogió la sociedad durante sus últimos años de vida y llega la comunicación a la Asamblea General de la sociedad y largamente discuten si van a asociarse a la federación, si no lo van a hacer, por qué, y finalmente lo definen bajo la figura de Alfaro. Dice, no, nosotros no podemos militar en ninguna otra organización que no sea la que nos haya dicho el general Eloy Alfaro, ¿no? Entonces, pese a eso, la huelga de Guayaquil es completamente respaldada por la sociedad. De hecho, muchas de las reuniones para planificación de la huelga se realizan en los salones de la sociedad, en un edificio que lamentablemente en el año 72 se incendió, en donde funcionaba el teatro Eloy Alfaro.
un edificio hermoso que ahora andan los compañeros con planes de reconstruir al menos su fachada. Pero quiero leerles lo que dice en su libro Una jornada sangrienta, Alejo Capello, sobre la sociedad. Dice, tenemos que hacer constar en justicia la valiosa ayuda, la entusiasta cooperación que la Sociedad Hijos del Trabajo ha prestado a la clase trabajadora. Cuando ha sido necesario un acto de protesta, una asamblea popular para reclamar alguna arbitrariedad de las autoridades despóticas, en cuyo caso siempre prestó su amplia sala. Ahora tienen dos salas y una sala más de exposiciones permanentes, pero estas salas que menciona Capello son las salas de donde él murió. Él vivía debajo de las gradas de uno de esos edificios que se incendió en 1971. Entonces, esta foto a mí me impresiona, que es una foto de la Gran Asamblea de Guayaquil. Miren esos rostros, el órgano de poder popular y gobierno de la huelga general que tuvo el control del gobierno de Guayaquil durante algunos días. Esta foto es una portada del Telégrafo, ¿no? Esta es otra foto de la huelga, como para ver, y ahí nuevamente aparece como símbolo fundante este acto de cooperación entre los seres humanos. El doctor Vareles plantea que definitivamente hubo una impronta anarquista en la fundación de la sociedad por este símbolo y por el nombre, ¿no es cierto? Los anarquistas plantean que la sociedad está dividida entre los que viven, entre los parásitos que viven del trabajo de otros y aquellos que vivimos de nuestro propio trabajo y nuestro propio sudor. Nosotros, los que vivimos de nuestro trabajo, como todos los que están acá esta tarde, somos hijos del trabajo. Entonces, esa es la organización. Ahora sí, el archivo. El archivo cuenta actualmente, pero déjenme hacerles una pequeñísima crónica, ¿no? Un buen día, la doctora Valeria Coronel, que es quien halló este archivo, quien halló para la academia, porque el archivo estaba ahí 128 años, pasaba por 9 de octubre y vio el letrero que les mostré hace un momento, que es súper llamativo, y subió y habló con una de las personas, con la hija del que ahora es presidente de la organización, y no se imaginan lo desconfiados que han sido. Pasamos 2 años visitando, yo le pedí en su momento a mi pareja, a mi mamá, a mis amigos que iban a Guayaquil, que pasen por la sociedad, porque realmente después de muchas intervenciones políticas en la sociedad, quedaron absolutamente desconfiados de los actores internos externos y nos tocó pasar 2 años buscando que nos dejen con ansiedad, porque no sabíamos si habíamos invertido tanto tiempo y tanta plata y el archivo existía siquiera, ¿no? Finalmente logramos ver, no solo existían libros, sino que estaban supremamente bien conservados, como van a ver en las fotos que siguen, pero además no se había perdido un solo ejemplar desde su primera reunión oficial en 1897, es decir, estaban todos los libros de juntas generales, de juntas y asambleas generales, además de los de juntas directivas en implacable continuidad desde 1897 hasta la fecha. El archivo histórico consta actualmente de 96 ejemplares, siendo su metraje total 32,77 metros lineales de documentos. Ahora sí, déjenme mostrarles algunas fotos. Este es uno de los dos libros más antiguos, empieza en 1897. El otro está ahorita aquí en Quito, en manos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, porque tenía un problema de acidez y le van a tratar ahí. De hecho, está en el laboratorio. Así encontramos los libros. No se imaginan la angustia y la ansiedad que teníamos durante los meses en los que buscábamos recursos. Nuevamente fue la doctora Coronel quien encontró un concurso del INPC, a quien quiero agradecer inmensamente por habernos tenido de puertas abiertas, siempre acompañándonos, pero encontrar los libros así, saber lo valiosos que eran y no tener recursos como para trabajarles estuvo complicado. Aquí vamos viendo algunas capturas. Este es un libro de matrículas de una de las escuelas de artes y oficios que ha sostenido la organización. La organización hasta el día de hoy sostiene la escuela Inés M. Balda en Nueva Prosperina. Toda la vida que instrucción es uno de los lemas que aparece en su logo que habrán visto y se han dedicado a la instrucción. También montaban rings de box, de ahí salió uno de sus principales dirigentes, un socialista maravilloso, Jorge Reynolds Matthews. Esta es otra foto de lo que se puede encontrar, Sociedad de Carpinteros de Auxilios Mutuos. Esta es otra organización que sigue viva y tiene un archivo
que les invito a cualquiera a ayudar a recuperar, porque el clima de Guayaquil es una cosa brutal para el papel, ¿no? Algunas fotos de los hallazgos ahí, miren este prusiano guayaquileño, este uniforme prusiano. Este es otra, miren, Sociedad de Hijos del Trabajo, Instrucción, Beneficencia, Recreo y Reportes. Escuela, Taller de Labores, 28 de mayo. Este es de la década de los 60, ¿no? Ahí unas chicas guapas, guayaquileñas. El proyecto, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No es cierto? Este es el libro más antiguo, este es el que está en Quito. 1897, 1903. Actas de juntas de Asamblea General. Lo que hemos hecho, bueno, este es, como se ve claramente, es la limpieza preventiva. Este es el primer inventario que hicimos. Ahí detrás ven los presidentes. Aquí a la derecha están Albuquerque, Reynolds Matthews y Baudilio Espinosa, varios de sus principales dirigentes, varios, como diría Valeria, ¿no? Varios de los intelectuales liberales que se enfrentaron a la dictadura de los bancos tuvieron cobijo aquí en la sociedad, ¿no? Entonces ahí tienen, ellos dos son compañeros miembros de la sociedad que han estado trabajando. El espacio del archivo, que ahora ya van a ver cómo está, lo encontramos así de destruido. La sociedad decide donarnos para temas de memoria histórica a todo el ala sur de su edificio, del cuarto piso de su edificio, pero realmente lo que encontramos era una locura. Ella es Tami, es una de las dos chicas trans que nos ayudaron durante el proceso de limpieza y preservación preventiva. Este es el proceso de limpieza y preservación preventiva. Ahí en primer plano se ven los libros. Es para que la Sonia vea que sí hice bien los deberes. Este es el proceso de digitalización. Así, estos son los trabajos ya. Con fondos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural recuperamos tanto la sala del archivo. Sonia Merizalde hizo una consultoría maravillosa en donde consideró las energías locales y las características naturales del edificio para no exigirles, como nos están exigiendo, y aquí un llamado de atención a los archivistas tradicionales, que se use aire acondicionado, que se use deshumidificadores, que se busque condiciones ideales que para las organizaciones sociales son imposibles. Y ahora mismo que se empezó a ir la luz, pensábamos qué buena decisión que tomamos de no seguir esa lógica de las condiciones ideales, porque en la realidad las cosas funcionan completamente distintos. Y bueno, aquí ya está el presidente en funciones, Rodrigo Yanga Noboa, literalmente acariciando los libros. Ese ya es la sala del archivo. Espero que recuerden las fotos que les mostré hace poco. Un trabajo impresionante. Conservamos los pisos de los años 50 y colocamos esos dos ventiladores que se ven en el fondo, que interactúan con un inmenso ducto de ventilación del edificio. Durante semanas hicimos pruebas para saber cuál era el cuarto que naturalmente tenía mejor ventilación, estaba en mejores condiciones de luminosidad y temperatura, que es este cuarto que ven ustedes ahora. Y en ese cuarto instalamos el sistema, además de todos los sensores que se necesitan para medir temperatura, humedad y luz. Estos son los libros de entre 100 años, digamos, desde 1897 hasta 1950. Esta es una foto del archivo. Esta es una foto de cómo quedó el archivo. Esta es una foto maravillosa, son parte de las profesoras del cuerpo de la escuela. Ahí atrás le ven a Billy Navarrete de CDH fascinado con un libro. Nos costó sacarle de ahí, es una de las personas que más ha valorado realmente este trabajo que se ha hecho. Ahí está doctor Washington Orrala, que es el presidente con el que empezamos a conversar, con el que empezamos a abrir esto. Aquí está Sonia con varios de los directivos y otro grupo de profes de la escuela en la sala, en el auditorio Baudilio. Esta es una de las reuniones de trabajo que tuvimos, un video de cómo quedó el archivo. Ahí había, ahí había otro video. Déjenme ver si le puedo poner a correr. Sí. Esta es una sala de usos múltiples que vamos a usar para, ya les cuento enseguida qué.
porque ahora es el momento de hacer el lanzamiento oficial. Por primera vez hacemos pública la URL de la página. Ya pueden entrar. Les pido nos dispensen, todavía tenemos algunos errores, pero ya están subidos la gran mayoría de libros de la primera tanda, son 37 libros, ustedes pueden acceder. Los hijos del trabajo han decidido colocar este recurso gratis y de acceso universal. Ya está Alejandra la página, qué emoción, Sonia la página. Ya está ahí, pueden entrar y más bien les ayudo a que los errores que vayan encontrando me los pasen. Me pueden encontrar en Twitter como @lombremono o pueden escribirnos aquí a la sociedad o pueden encontrarnos para que todavía tiene errores, no nos cansamos de encontrar errores, pero ya está lista para ustedes para que puedan hacer lo que ustedes consideren con esto, ¿no? Em, bueno, más bien voy a dejar por si se quieren anotar. ¿Qué viene? Un centro de historia viva. No queremos en Guayaquil, lamentablemente, lo único que rememora la lucha obrera, a pesar de que es el epicentro de la lucha obrera del país, es un mural de héroes que se está deteriorando en el Palacio de Justicia. No exigimos, no queremos monumentos, queremos lo que se ha dicho desde que empezó este taller, historia viva, porque los obreros están vivos, estuvieron ayer marchando, ¿no es cierto?, con el sindicato de Nestlé, con el sindicato de Tony, con un grupo de organizaciones fuertes. De hecho, el historiador obrero Juan Vareles es miembro de la Fundación y de la Sociedad Hijos del Trabajo, fue presidente de la sociedad en los años 80, después de la camada socialista de Reynold Matthews, y es este momento vicepresidente nacional de la SEDOCUT. Entonces, su trabajo o sea, ahí se reúnen a planificar la marcha los trabajadores, todo el tiempo están generando iniciativas para el cuidado de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores, que es algo que siempre ellos me recuerdan. Queremos hacer en nuestro edificio un centro al lado del repositorio Alejo Capelo Cabello, un centro de referencia de historia viva. Entonces tenemos el fondo marxista de libros marxistas del doctor Reynolds. Queremos juntar para tener la primera biblioteca de temas obreros del país y que la sala que vieron ustedes sea una sala de exposiciones. De hecho, ya hemos concertado con los compañeros ex trabajadores de Cervecería Nacional que la primera exposición sea sobre su grandiosa lucha de 16 años en la que vencieron a la transnacional Avinbev. Eso sería todo de mi parte. Les dejo aquí la página web. Por favor, visítenla, bajen los libros, léanlos, ayuden a construir la historia obrera, porque ahora más que nunca la contradicción entre capital y trabajo debe resolverse en favor de los trabajadores. No podemos seguir buscando reformas, sino resoluciones verdaderas y totales, porque cada vez hay más explotación, cada vez hay más gente sufriendo y gente sin trabajo. Eso de mi parte, muchísimas gracias. Es un gustazo y un honor estar aquí. Muchas gracias, Felipe. La verdad que yo me quedo pero maravillado con el trabajo que han hecho. Justo estaba pensando mientras decía esto, bueno, algún rato que vaya a Guayaquil, darme un saltico por ahí, pero habría que digitalizar y enhorabuena que lo tengan ya digitalizado la primera parte. Creo que eso es importante porque nos ayuda además a que llegue a más lugares, ¿no? Y creo que en este ejercicio de recuperación de la memoria, pensar que hay nuevas generaciones que recurren más bien a la tecnología para poder acceder a esta memoria es fundamental. Qué cosa más interesante y creo que los comentarios que recibimos a continuación en la transmisión hablan de eso también, así que me voy a demorar un momento solo para leerlos. Tenemos, bueno, esa pregunta la voy a dejar al final. Hay una pregunta que creo que puede ser interesante que lo respondan colectivamente, pero tenemos un mensaje de Gabriela Gallardo Sandoval. Dice, felicitaciones, Feli, por ese trabajo. La historia siempre es necesaria tener como fuente permanente de acción. También un comentario de Freddy Avilés Zambrano. Hay muchos archivos de organizaciones de trabajadores que deben ser rescatados. Tenemos también aquí otro comentario de Jenny Janet Sánchez Plúa, que dice que excelente. Un comentario de Gabriela Pavón, excelente trabajo, Felipe. Esperemos que se pueda trabajar en estas iniciativas de rescate de la memoria de la lucha obrera del país. Un saludo fraterno desde el Archivo Metropolitano de Historia de Quito.
Otro comentario de Freddy Avilés Zambrano: Felipe, excelente trabajo. Igual de Silvia Rosas, excelente trabajo. Y de Sonia María Merizalde Aguirre: gracias Felipe por tratar estos temas y recuperar el archivo. Para mí fue un placer enorme el poder colaborar en este proyecto. Y también de Diana Ariel, que dice: increíble este camello, felicidades, recuperar la memoria desde el sentido de nuestra clase trabajadora siempre tiene que ser el eje y nuestra dirección objetiva. Gracias por la democratización de estos archivos. Y más felicitaciones de Anita Barreno, de Isa OS, Santiago Tello, que felicitan todo el trabajo. Yo me sumo a esa felicitación, creo que estos esfuerzos son más que necesarios y siempre haciendo esta analogía, ¿no? Más bien este recordatorio. La historia no es la historia del pasado, sino es una historia viva para el presente. Y qué mejor que este ejemplo para demostrar aquello. Dicho eso, quiero darle la palabra a nuestro último panelista, Paco Salazar, para que por favor nos acompañe. Decirle que tienes, Paco, 15 minutos y pues te escuchamos atentos. Qué gusto que estés aquí. Tienes la palabra, Paco. Gracias, Fernando. Gracias a todos los oyentes. Qué gusto poder estar aquí. Voy a tratar de compartir una presentación y ahí les voy contando un poco de qué se trata esto. Bueno, nuestro proyecto no es un proyecto tan... Perdón, un momento. ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Están viendo una presentación o están viendo las notas del presentador? La presentación, Paco. Buenísimo. Estupendo. Bueno, lo que nosotros tenemos una empresa privada en realidad que genera muchos proyectos en términos urbanísticos, en términos culturales, y una de las cosas que tenemos es que por estas cosas de la vida estamos relacionados con la fotografía. Vamos a contar un poco por qué es esa relación con la fotografía y en particular vamos a hablar de una documentación que tenemos en el archivo fotográfico nuestro que habla de la Sociedad Unión de Choferes de la Federación Nacional de Choferes y en particular de la Sociedad Unión de Choferes de Pichincha. Nuestra oficina tiene un fondo fotográfico que le llamamos el Fondo Fotográfico Salazar, porque en realidad es el resultado de un profesionalismo alrededor de la fotografía que surgió de la afición de una familia ecuatoriana que convivió con la fotografía como una actividad transversal en su vida durante el siglo XX. En realidad, en 1920, en los años 20, mi abuelo, Francisco Salazar Cortés, viaja a Estados Unidos para capacitarse como mecánico automotriz. Es un hombre inquieto y él descubre la fotografía y al regresar trae consigo equipos, cámaras fotográficas y sucede que su familia comienza a tener muchísimo acceso a la fotografía. Desde entonces, la familia siempre está tomando fotos, siempre tiene un cuarto oscuro en su casa y equipos para procesar fotografías. Pero sucede que es tan importante el proceso de la fotografía que mi abuelo utiliza mucho la fotografía para documentar lo que él hace. Y luego un tío se profesionaliza y se vuelve un importante reportero gráfico desde los años 50 y, y fotografía no solo el país, sino también en la televisión, porque él deviene el reportero de cine, después del reportero de noticias. Y mi padre se dedica a hacer fotografía de sus actividades, que en realidad es la industria del turismo. Esto podría parecer casi que coloquial y familiar, pero tiene una pátina importante en cuanto a la historia, ¿sí? Ustedes saben, en la presentación el Fernando les contaba que yo soy fotógrafo y hago un trabajo de fotografía contemporánea, pero siempre he tenido muchísimo interés por los archivos y en un momento dado decido recuperar este archivo. Y cuando recuperamos este archivo aparecen las historias, ¿sí? Este archivo que cuenta con un acervo de más de 35.000 negativos, tiene negativos, hay negativos, o sea, no hablamos de fotografías impresas, hablamos de negativos. Esto tiene la historia del siglo XX, más o menos de 1920 al año 2000 en negativos, y cuenta miles de historias. Pero una de las historias más interesantes que tiene este archivo es precisamente la que vamos a ver ahora, de la Sociedad Unión de Choferes de Pichincha. ¿Por qué en particular? Porque el abuelo, Francisco Salazar Cortés, es una persona que nace en Pízaro, mi abuelo nace en Pízaro, viaja en el año 26 a los Estados Unidos a especializarse en armado y reparación de vehículos. Y de regreso al Ecuador, él se vincula a
a lo que era un club originalmente de choferes, que después se convirtió en la Sociedad de Choferes. El abuelo, un tipo socialista, creyente de la organización social, se integra a la sociedad de choferes, comienza a trabajar con la sociedad de choferes, eh, participa de alguna forma en su fundación y es nombrado su vicepresidente en el 32. Pero luego será nombrado presidente en el año 33 y será consecutivamente su presidente hasta el 37. Se vuelve una figura muy importante del sindicalismo porque es uno de los principales líderes de los choferes. En el 36 es elegido concejal fundador funcional por Quito y funda después lo que sería el Sindicato Único de Choferes de Pichincha, que termina siendo la Federación Nacional de Choferes del Ecuador. En el 48, él es elegido secretario general de la federación y desde el 59 hasta el 68 que se jubila, él es el tesorero de la federación. Es el cargo que ocupará hasta que se jubila. Él no deja de ser mecánico y no deja de ser una persona inquieta. Pero a lo largo de su vida, como tenía esta conexión con la fotografía el proceso. O sea, siempre está tomando fotos y lo que tenemos en el archivo, nosotros no hemos llegado a hacer una investigación histórica del proceso. Lo que hemos hecho es organizar el archivo con las pocas capacidades que podemos dedicarlo a eso y hemos ordenado los miles de negativos. De ahí hemos extraído algo para enseñarles ahora, pero esto no tiene una investigación de fondo. No hay un trabajo, no hay un trabajo académico alrededor, estrictamente la preservación de un archivo fotográfico. Estas imágenes que están aquí son las primeras imágenes y son las fotografías de Francisco Salazar estudiando mecánica en South Bend. South Bend es el núcleo de la industria automotriz a inicios del siglo XX. Esto es Chicago, el Rust Belt, el cinturón de óxido de los Estados Unidos, están produciendo todos los vehículos del inicio del siglo XX. El abuelo es el único que van a notar claramente ahí en esa imagen quiénes son los norteamericanos y quién es el único latinoamericano que está sentado ahí en la segunda fila a la derecha, en el segundo a la derecha. Aprende ahí mecánica, pero yo estoy seguro que también vive la organización sindical. Recuerden que para el año 26, la industria automotriz es la gran industria de los Estados Unidos y se están conformando muchísimos sindicatos. Se están conformando los sindicatos que después serían claves en la gran crisis de los 30. El abuelo está en esta fotografía y hay otra fotografía del archivo donde él está con sus compañeros del South Bend, ¿sí? Y es, digamos, el inicio. En el archivo también están los documentos. Aquí están un par de documentos donde la Sociedad de Unión de Choferes ya lo elige presidente en el 34. Hay una carta en donde le agradecen por unos servicios prestados en el 37. Todo esto estaba mezclado con los miles de negativos que procesamos. Pero comienzan a aparecer las cosas interesantes. Esta es una imagen de unos choferes que están haciendo un raid de Buenos Aires a Nueva York. La foto es tomada en 1928, se toma en el Parque Elegido, donde está puesta por primera vez la lucha eterna, ¿sí? Y en realidad ellos son recibidos por la sociedad de choferes. Son recibidos por la sociedad de choferes, seguramente les homenajean alguna cosa, por eso están fotos de ellos en el archivo. Aquí tenemos una foto del taller Mecánica Fundación de Francisco Salazar, que de alguna manera es lo que da origen a su relación con los choferes y su relación con la organización sindical. El archivo tiene fotos de los congresos y de los viajes que se hacen para armar los congresos y organizar las federaciones de choferes a lo largo del país. Esta es una imagen de los choferes visitando Quito. Este es el antiguo estadio. Y en muchas de las fotografías logramos tener la identificación de las personas que están en las fotografías. Previamente, este es un trabajo que empezamos a hacerlo hace ya casi 20 años. Todavía teníamos algunas de las personas vivían y les pedimos identificar quiénes eran las personas que estaban en los negativos. Pues el proceso fue larguísimo porque había que positivar los negativos y después de eso ponerse a investigar, a identificar, y tenemos algo de identificación de quiénes están en las imágenes.
pero el trabajo está enterito. O sea, esto todavía hay que conectar con documentos y esto todavía hay que conectar con procesos y con investigaciones más profundas en otros archivos para entender cómo se desarrollaron esta experiencia sindical. En el 33, pues, el archivo es tan completo que tiene cosas así inesperadas. Por ejemplo, la placa con la que hacen la fotografía de los presidentes. Esta es la placa fotográfica del presidente en ese entonces, Francisco Salazar. E inclusive tenemos la banda de cuando era presidente, y la banda tiene un detalle particular, y es la sociedad de chauffeurs, porque en realidad viene del francés chauffeur, de donde viene la palabra chofer. La banda estaba escrita todavía como chauffeur. Como el proceso sindical va cobrando fuerza y la sociedad de choferes se va volviendo un actor importante, se vuelven figuras políticas importantes. La sociedad de choferes, mi abuelo se relaciona con el Partido Socialista y es nombrado y es elegido, en realidad participa en las elecciones y es elegido concejal funcional por los choferes en el 38. Entonces, esta es la referencia de cuando él es elegido eh, concejal funcional, y ahí está la publicidad que en ese entonces hacían en La Tierra, que era uno de los periódicos de la izquierda. Pero también encuentras más historias más interesantes aún en el archivo. Esta fotografía es de una avioneta, de la avioneta San Cristóbal. La avioneta San Cristóbal fue donada por el gobierno de Federico Páez a la Federación de Choferes para que inicie una escuela de pilotos. La escuela de pilotos la iba a dirigir Eli Eliud. Los choferes habían contratado a Eli Eliud para dar el salto de ser choferes de autos a ser pilotos de aviones. Y tienen la avioneta, comienzan a montar la escuela, pero lastimosamente en alguno de los viajes de prueba se estrellan en la avioneta y no da lugar a la creación de la escuela de pilotos. Bueno, hay una referencia de la avioneta que tuvieron en algún momento. Esta, por ejemplo, es una fotografía del carro alegórico de la sociedad de choferes. Lo interesante del archivo es que al tener negativos, se puede tener imágenes de extraordinaria calidad. Este ya es un negativo escaneado en alta resolución que permite tener una imagen de primera calidad. Otras que van a ver no son de tan buena calidad, son las que estuvieron escaneadas solo para los procesos de identificación. Esta es una fotografía de todos los choferes congregados en el Congreso Nacional de Choferes en el lago San Pablo. O sea, creo que algo importante tiene este archivo es que es un archivo proletario, que es un archivo que no está constituido de las imágenes que normalmente forman los archivos fotográficos, que son imágenes de la clase, imágenes de la familia, imágenes del paseo. Es de la conformación de la organización. Son los viajes que hacen los choferes para encontrarse en congresos. Entonces son sus momentos de ocio, son las formas como se retratan. Aquí está la Federación de Choferes en una de sus reuniones en Otavalo. Este es un negativo que aparece en el archivo, que está identificado como la fotografía de Teresa Regalado, quien es la reina de los choferes. Es una foto de 1936, es un negativo en vidrio. Aquí hay algunas personas identificadas. Es la Federación de Choferes en un encuentro que hacen en Riobamba. Ahí están, entre los nombres que constan identificados, están Víctor Calvache, Pacífico Vega. Pacífico Vega es una figura que llega a estar en la Federación de Choferes hasta entrados los años 80. José Pinto, Gustavo López, un señor Chiriboga, Francisco Salazar, que anda por ahí en la mitad de la fotografía. Esta es la Federación de Choferes de una fiesta en un balneario, en el balneario de la Merced. Tendríamos que revisar el negativo con mayor detalle, pero evidentemente es una fotografía que le hacen por algún evento político, porque lo importante es la noticia que tiene Pacífico Vega en las manos. Entonces, habría que leer la noticia, no.
No he hecho eso, pero este es el tipo de imágenes que tenemos en el archivo. Aquí están Amable Páez, Pacífico Vega, Gonzalo Chiriboga, Gonzalo Pinto. Esta es una reunión de la Federación de Choferes en Ambato. Esta foto también está datada en el 38, es la Federación de Choferes en Quito. Son unas fotografías en el Colegio Mejía, están fotografiados en la puerta del Colegio Mejía. Ahí están los nombres de las personas que se han podido identificar en el archivo. El archivo tiene infinita cantidad de fotografías, ¿sí? Son más de 35.000 negativos. Los temas del archivo son amplios. Aquí hay una selección muy pequeña de lo que son las fotografías que se relacionan con la Federación de Choferes, con la Unión de Choferes y con todo el proceso sindical que se dio alrededor de los choferes. Esta fotografía es una fotografía de 1957, cuando la Federación de Choferes fueron y viajaron a Buenos Aires a un congreso de uniones sindicales invitados por Juan Domingo Perón. Hay algunas fotografías del congreso dentro del archivo. Bueno, aquí hemos puesto una. El trabajo de investigación que permitiría hacer un archivo fotográfico que no solamente tiene esta historia, porque lo que estoy visto aquí, un poco a propósito del tema para el cual fuimos invitados a conversar, es alguna selección de fotografías de lo que tenemos de la Unión Sociedad de Choferes. Pero el archivo tiene fotografías de la construcción de las carreteras en el Ecuador, tiene fotografías de la historia de la televisión, tiene fotografías de los sets de la televisión ecuatoriana desde los años 60 hasta los años 80, es lo que se llama en cine la foto fija de la televisión ecuatoriana, y tiene fotografías de los movimientos estudiantiles de los años 60, entre los años 60 y 70, que fueron unos momentos bastante álgidos, eso comentaban hace un momento desde el archivo de la CEORS, donde tenemos la fotografía periodística de los años 60 y 70, que fueron bastante convulsionados, sobre todo en torno a la toma de la Universidad Central y a las dictaduras militares. Eso lo tenemos también dentro del archivo como parte de los procesos como parte de la fotografía del reportaje de Roberto Salazar. Aparte de eso, el archivo tiene fotografías del turismo, de la historia del turismo, los primeros turistas que llegan al Ecuador en los años 50, la industria hotelera y el diseño del turismo a Galápagos, en los años 70. Es un archivo extremadamente completo, con una visión desde los trabajadores, porque está hecha desde trabajadores, no está hecha desde propietarios, está hecha por el abuelo sindicalista, está hecho por Roberto Salazar, que es un obrero de la comunicación, es un fotógrafo y un reportero, no es el dueño del medio, es el reportero que ha guardado su archivo, y está hecho por el archivo de mi padre, que era un empleado de agencia de viajes que fotografía la industria del turismo. Como tenían la conexión con la fotografía y tenían la capacidad de tomar fotografías, hicieron miles de fotografías. Bueno, esas miles de fotografías son las que estamos tratando ahora de tenerlas codificadas, de digitalizarlas, de procesarlas, de mantenerlas, ¿sí? No hemos avanzado mucho en términos digitales porque todavía estamos haciendo el trabajo físico con las fotografías, pero lo que tenemos simplemente de difusión es un enlace en la página web donde manejamos nuestros proyectos, donde pueden ver un poco más detallada la historia que les he contado ahora. Ahí está el link de nuestra página web y espero con esto haber aportado un poco a este diálogo sobre archivos que es tan importante y donde el país tiene tanto trabajo por hacer. Tenemos muchísimo esfuerzo que necesitamos hacer en casi todas las líneas para empezar a reconstruir toda la memoria social de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por lo que nos compartes y yo cada vez me maravillo más de este espacio. La verdad es que ganas de volver a todos los archivos posibles y claro, porque finalmente esta idea que a veces les decía al inicio, tal vez no tenemos, la mayoría de ecuatorianos no han visitado un archivo, pero tal vez sí estamos construyendo en nuestro diario
caminar archivos familiares, que pueden ser archivos de fotografías que parten de los álbumes familiares, o pueden ser de documentos que tienen que ver, caray, con las cosas más cotidianas, temas de salud, temas de trabajo y cosas que hablan de nuestra vida. No, no es simplemente lo extraordinario. Y en los archivos, tal vez lo más bonito es a veces encontrarnos con cosas que resuenan con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana. Más todavía cuando nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras. Y esto que estamos trabajando en estas intervenciones, creo que muestran eso, ¿no? La riqueza de lo que es el ejercicio cotidiano de los seres humanos. Y por ejemplo, en estas fotografías que nos comparte Paco, rescatar algo más y es precisamente esta idea de la mirada, ¿no? ¿Quién está al otro lado de la cámara condiciona lo que se proyecta? Y esta, lo que nos ha mostrado es finalmente una representación de esta mirada de los trabajadores y de las trabajadoras. Así que muchas gracias es compartirnos este bonito esfuerzo caray, trabajar más de 35,000 fotografías es algo arduo y seguro que cuando termine tendrá unos resultados extraordinarios y ya lo tiene en este momento. Así que gracias por ello. Y me queda también como curiosidad personal ver cuál será esa publicación que aparecía en esta fotografía, ¿no? Se veía que era el pueblo, ¿no? El órgano del Partido Comunista del Ecuador. Veamos qué noticias estaban compartiendo hace tantos años. Bueno, quisiera simplemente leer, tal vez, como estamos ya sobre el tiempo, faltan 10 minutitos para finalizar este espacio. Quiero darle la palabra a Jonathan del Archivo Histórico Nacional del Ecuador para que continúe este espacio. Jonathan, por favor. Listo, Fernando. Muchas gracias. ¿Ya no tenemos más preguntas en este caso? A ver, si me permiten, creo que tenemos dos preguntas que tal vez podrían ser con las que hagamos el cierre de este ciclo. La primera es de Silvia Rosas, que creo que es una pregunta que sirve para las tres personas que nos acompañan, y es ¿cuáles son las principales fuentes documentales y desafíos que enfrentan los archivistas al preservar y gestionar los archivos del movimiento obrero en Ecuador? Y la otra pregunta, que también es de Silvia, sí, sí, es ¿cuál fue el último gobierno que se interesó por rescatar este tipo de memorias que reivindican las luchas de la sociedad? Y no lo tomo tan a la ligera como los últimos gobiernos. Eso. Tenemos esas dos preguntas principalmente. No sé si en este momento podríamos tal vez darles rápidamente la palabra a Marcela, a Felipe y Paco para que puedan dar tal vez una respuesta a estas preguntas y también hacer un cierre del espacio. Si están de acuerdo, tal vez podríamos comenzar con el orden inverso, igual comenzar con Paco y luego con Felipe y finalmente con Marcela. Así que, Paco, por favor, tienes nuevamente la palabra. Pero qué pregunta para con piola esa. O sea, definitivamente el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo un importante esfuerzo por los archivos. ¿Sí? En realidad no tan ordenado ni tan orgánico, porque en realidad fue respuesta al decreto de emergencia. Tengo la posibilidad de contestar esa pregunta porque de alguna manera estuvimos involucrados en la gestión de la cultura en el gobierno de Rafael Correa. Y, y- y fue cuando encontramos los archivos de alguna manera bastante desordenados y logramos, el decreto de emergencia nos permitió identificar una serie de archivos que pasaron a formar parte del CIPSE, de, que es el Sistema de Control de Bienes Patrimoniales del Instituto Nacional de Patrimonio. Creo que ese esfuerzo fue un esfuerzo importante. ¿Sí? Lastimosamente, y esa es la historia de nuestros países, tenemos que esperar a los gobiernos que creen en los derechos, de los gobiernos que creen en los procesos sociales, para poder tener avances en procesos relacionados a estos. Si no, simplemente la agenda, sobre todo la agenda del neoliberalismo, les obliga a construir unos escenarios donde no se invierten en procesos tan relevantes para nuestra memoria como estos. Creo que eso es una buena respuesta a lo que preguntaba. No sé si me olvido de contestar algo, me echas una piola, Fernando. No, perfecto, creo que es una excelente respuesta, Paco. Además, para pensar nuevamente en
realmente la memoria, hay políticas de la memoria, ¿no? Y el hecho de simplemente también estar en este espacio dándole valor a la memoria de los trabajadores y las trabajadoras nos muestra también de los esfuerzos del propio Archivo Histórico Nacional. Enhorabuena por este tipo de esfuerzos y también ojalá más adelante luchemos también desde los lugares que nos corresponden para fortalecer que estas memorias no se pierdan. Así que bueno, también quiero darle la palabra a Felipe, que nos dé una respuesta también a estas preguntas y un comentario final. Felipe, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nuevamente, creo que las principales dificultades son la una se despierte de la otra, se deviene de la otra, querida Silvia. Em, no valoramos nuestra historia, es impresionante cómo puede ser un lugar común, pero cuando estás trabajando en archivos se vuelve una cosa impresionante, cómo las referencias culturales del siglo XX no son de las luchas ecuatorianas o de la producción de cultura ecuatoriana, sino el, el producto de la globalización ha sido que haya una especie de referencia cultural hacia lo gringo, hacia lo europeo, pero principalmente hacia lo gringo. Entonces, como no tiene valor para la gente estos papeles viejos, entonces, por supuesto, no tiene recursos, por supuesto, no tiene, o sea, el proceso de maravilla, de cómo se iban maravillando los obreros, los dirigentes de la sociedad, era las preguntas nos decían, pero ¿y a ustedes por qué les parecen tan importantes? ¿Por qué tienen años molestándonos por estos papeles viejos? Entonces, ahora mismo en la transformación en cómo ellos ven esto es impresionante, cómo las chicas de la escuela Inés María Balda vienen al repositorio a preguntarnos cosas. Por ejemplo, hay un gran debate ahorita en la sociedad, que si era Inés María Balda o Inés Matilde Balda, que si era Inés Matilde Balda Balda, si fuera ella, entonces ya tenemos pistas de hacia dónde buscar, porque no saben por qué le pusieron ese nombre a esta escuela que tiene funcionando con ese nombre casi 100 años. No saben por qué. Entonces estamos buscando el acta en la que la organización decidió ponerle Inés María Balda. Entonces hay que hacer como todo un trabajo de explicar qué es patrimonio, por qué el patrimonio es importante, que francamente es una batalla en la que estamos perdiendo y que yo les digo, les propongo y les invito, sería una gran batalla en términos, además para pararle en seco el camino a la derecha. Gran batalla en términos de cultura que tendríamos que dar por el patrimonio en general y por supuesto como probable centro de ese patrimonio los archivos, ¿no? Entonces es maravilloso, es gente hermosa la que está cultivando, cuidando, protegiendo, ¿no es cierto? Son como realmente personas que nacen de una corriente que lo destruye todo, ¿no? Que con motivo de la novedad lo destruye todo. Entonces, creo que esas son las principales problemas cuando uno se trabaja con archivos y esto se refleja en financiamientos, ¿no? O sea, se refleja. Entonces, en ese marco yo quiero felicitar, no es del gobierno de Rafael Correa, sino más, esto probablemente le da más valor a su acción a Catalina Tello, a Daniel González, a Jorge Semperte y a las personas que desde lo que fue quedando probablemente hacen este tipo de convocatoria, tanto el archivo de las EOLS como el de la sociedad son han sido rescatados gracias a fondos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es a lo que deberíamos tender, a tener políticas públicas que no puedan ser topadas, que la decisión de los políticos no tope espacios tan importantes como el patrimonio, que no importa si cambian o no cambian, sus presupuestos no puedan ser manejados por políticos oportunistas. Hay cosas que tienen que estar, no podemos esperar milagros para poder cuidar nuestro patrimonio. Ahora mismo estamos haciendo un ejercicio y este cuidado del patrimonio también debería estar, compañeros, en manos de las organizaciones sociales. Ahorita estamos haciendo un proceso de recuperación de memoria histórica con los trabajadores de cervecería que devendrá en una publicación y gratis, o sea, no gratis, no, con muchos recursos, pero sin financiamiento, digamos. Devendrá en una primera exposición en la sala itinerante de exposiciones de la sociedad. Ellos se conocieron en este proceso y ahora se apoyan y se aportan, ¿no? Entonces,
también las redes de archivos de centros comunitarios de memoria, que es a lo que deberíamos ir, ¿no? Superando estas visiones del museo a centros comunitarios de memoria sostenidos e impulsados por los propios actores. Entonces, creo que por ahí respondo. Yo nuevamente agradecer que están aquí Alejandra, Sonia, a la gente del INPC que salieron. Yo debo decir esto en función de la honestidad, que no merecieron salir de la manera que salieron en este gobierno horrible. Entonces, eso. Muchísimas gracias a todos y excelente el trabajo que hacen. Muchísimas gracias, Felipe, y también quiero darle la palabra a Marcela para que pueda igual responder esta pregunta y también su comentario final. Marcela, por favor. Sí, yo creo que la recuperación o el mantenimiento de los archivos de organizaciones sociales tiene un problema estructural que generalmente las organizaciones sociales y en este momento el movimiento sindical ha sido fundamentalmente contrahegemónico, ¿no? O sea, ha estado en lucha en contra de los gobiernos de turno, en lucha en contra de la dictadura, pero después igual el Frente Unitario, la CEOLS estuvo en lucha en contra de las políticas regresivas de cada gobierno. Entonces, eso ha sido un problema. Y otro problema que enfrentamos, que también es de carácter estructural, es que las organizaciones generalmente las nuevas directivas desconocen o llegan nuevas directivas que desconocen el trabajo de las anteriores directivas. La CEOS ha cambiado mucho de dirigencia. Hubo una temporada en donde se mantuvo José Chávez en la dirigencia. Eso permitió, digamos, acumular documentos, acumular un importante acervo, ¿no? Pero en general hemos tenido cambios importantes en las dirigencias. Nosotros nos podemos reelegir máximo 2 veces y ya no hay más. Entonces, a veces se entra en confrontación de la dirigencia nueva. Entonces, eso también ha dificultado. Tuvimos una dirigencia que quemó los documentos. Lo que tenemos ahí abajo, ese archivo que está tan lindamente organizado por Daniela Zúñiga, realmente es muy valioso porque se logró precautelar esos documentos, ¿no? Entonces diría, esos son los problemas que tenemos. Creo que el gobierno de Correa, efectivamente, en su afán de fortalecer el Estado, también logró fortalecer instituciones como el Archivo Nacional, como el instituto, y eso es importante también, ¿no? Yo creo que esta mirada de un Estado al servicio del pueblo es importante para precisamente reconocer también que hay una historia de los otros, ¿no? Que esa historia de los otros son lo que mueve este Ecuador tan complejo, con una situación tan complicada como la que vivimos. Yo creo que el aporte del instituto, el aporte de personas como Cintia, que estuvieron aquí acompañándonos desde el inicio, mirando cómo se va moviendo y cómo va cambiando el archivo, ¿no es cierto? A Daniela, que le tocó meterse en el archivo, ahí desempolvar todo. Eso era una bodega, compas. No les puedo presentar lamentablemente el antes y el después. Y ahora contar efectivamente con una estructura organizada, con documentos a la disposición nuestra, a la disposición del público, de las universidades, es importante porque las organizaciones sociales, el movimiento sindical ha hecho historia y ha tenido una importante incidencia. Creo que hay que sí, efectivamente, asegurar que el archivo nacional pueda contar con un programa precisamente de rescate de los archivos comunitarios, de los archivos de las organizaciones sociales. Allí podríamos entender cómo se va constituyendo este país de maíz que tenemos ahora, ¿no? Y ojalá que eso también nos permita pensarnos en el futuro, porque creo que la historia, mirar la historia, reflexionarla, nos permite también entender la problemática actual y proyectarnos hacia, proyectarnos y ojalá contar con un proyecto unitario de país. Yo quisiera plantearle a Paco que ojalá podamos compartir las fotografías, porque nosotros queremos hacer una presentación a la que están ustedes invitados precisamente el 13 de mayo, que es el Día del Archivista.
Vamos a hacer una presentación del archivo de las CEOs, de algunos documentos que tenemos como el acta constitutiva, de reconocernos que las CEOs ha tenido varios momentos importantes y quisiéramos también tener fotografías que nos permitan identificar eso, ¿no? Ya les va a llegar la invitación. Entonces, finalmente agradecerles, reconocer el trabajo de las personas que están detrás de esas instituciones, del archivo histórico, Cintia, Daniel, Alejandra, de la Universidad Andina, que nos encantaron con este proyecto, que nos dijeron aquí podemos hacer esto, miremos cómo lo hacemos, y efectivamente lo hicieron, a Mateo Manfredi y a Daniela. Un profundo reconocimiento, queridos compañeros y amigos. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, antes de darle la palabra ahora sí a Jonathan del Archivo Histórico Nacional, solo quiero quedarme con una reflexión que creo que atraviesa las conversaciones que se han sostenido en este espacio. Es la importancia de que estos espacios de memoria, los repositorios de la memoria, sean espacios vivos. Y espacios vivos no únicamente porque los denunciamos de esta manera, sino como por ejemplo en el caso de la Sociedad de Hijos del Trabajo, porque son de organización, y de las células también, de organizaciones que están vivas, que están funcionando, que siguen existiendo, pero también para la investigación, espacios que interactúen con la academia y que quienes participamos del espacio académico nos hagamos también responsables de todo lo que nos corresponde de la preservación, difusión de estos espacios de la memoria, estos documentos que no solo son papeles. A los historiadores nos encantan los papeles, pero es sobre todo los procesos que están detrás de eso. Y también reconocer que nuestras historias personales, familiares, colectivas, comunitarias están atravesados de estos procesos. Al final, como trabajadores y trabajadoras que somos la mayoría, podemos reconocer en estos espacios de la memoria de los trabajadores cosas que nos interpelan, que tienen que ver con nuestros antepasados, con nuestros abuelos, nuestros tíos, que tiene que ver con lo que estamos haciendo cotidianamente. Entonces, para ver que la historia no es una cosa pasada y no es una cosa aburrida, sino es una cosa muy importante que además nos refresca siempre esta responsabilidad para construir colectivamente el bien mayor. Nuevamente, yo también quiero sumarme a los agradecimientos, agradecer muchísimo al Archivo Histórico Nacional por esta oportunidad de comentar estas extraordinarias experiencias y pues, al menos mi compromiso como historiador, visitar estos espacios y también hacer lo propio para fortalecer estos espacios de cuidado y socialización y democratización de la memoria. Dicho eso, te doy la palabra, Jonathan, y muchas gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por esta valiosa conferencia. Esta tarde hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en diferentes archivos vinculados al movimiento obrero ecuatoriano, generando un espacio de reflexión que aspiramos fortalezca el deseo de defender la causa de los trabajadores, así como emprender investigaciones y proyectos dentro de este ámbito tan relevante para la historia de nuestra gente y de nuestro país. Para finalizar, damos las gracias a todos los presentes por su atención. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X y visitar nuestro sitio web en donde podrán encontrar más información acerca del archivo y de los eventos que estamos realizando durante este año. Muchísimas gracias.